Bueno, para empezar el estudio del sistema de complemento vamos a hablar un poquito de historia de su descubrimiento. En 1890, Jules Bordet demostró que el antisuero de la oveja contra Vibrio cólera, bacteria que causa la enfermedad también llamada cólera, lisaba la bacteria, es decir, el antisuero por sí mismo era capaz de destruir la bacteria, y que un calentamiento de este antisuero iba a destruir la capacidad bactericida de la sustancia. Ahora, la capacidad del suero calentado de lisar bacterias se restableció después de que se puso suero intacto que no contenía anticuerpos dirigidos contra la bacteria, pero que con su adición restablecía algún método específico que iba a ser capaz de destruir la bacteria. Ahora, con esto que concluyó Bourdet, concluyó que los anticuerpos antibacterianos específicos que sobreviven al calentamiento y el componente sensible al calor que causa la actividad lítica son factores muy importantes para la actividad bacteriolítica, y obviamente esto se puede extrapolar al cuerpo humano, en el cual el componente sensible al calor o termolábil sería el complemento y los anticuerpos antibacterianos sería el complejo termoestable. Ahora, Paul Ehrlich, el padre de la inmunología, más o menos por el año 1905, acuñó el término complemento a la actividad del suero sanguíneo que completa la acción del anticuerpo. Y esto es realmente cierto, ya que una vía que estudiaremos después, que es la vía clásica, necesita la unión de antígeno con anticuerpo para llevar a cabo su acción. Ahora, para empezar con una breve introducción, tenemos que hablar que el complemento es clave en la inmunidad innata como en la adaptativa, es decir, va a estar activo durante gran parte de la respuesta inmunológica. Ahora, por su clasificación y manera de actuar, pertenece al sistema inmune innato, aunque vamos a ver que depende de algunas vías de anticuerpo. Y su activación se inicia con varias proteínas circulantes en el suelo normal, como las proteínas de fase aguda, como estudiaremos después, que son el MBL, la proteína C reactiva, entre otras. Ahora, las funciones del complemento. Su origen de este sistema se sitúa en microorganismos primitivos con un sistema inmune innato rudimentario y que obviamente no poseen un sistema inmune adaptativo, y en el cual tienen que usar este sistema, el de complemento, para poder actuar contra mecanismos que pueden provocar daño. Ahora, las funciones específicas del complemento van a ser la lisis de células, bacterias y virus, la opsonización, que va a promover la fagocitosis, la inflamación, la secreción de citocinas, la degranulación y la inmunodepuración. Ahora, los componentes del complemento van a ser proteínas y glucoproteínas solubles que se sintetizan principalmente en los hepatocitos, células principales del hígado, y otras fuentes son los monocitos, los macrófagos y las células epiteliales. Ahora, casi todas las proteínas del complemento circulan en el suero en forma de zimógenos, es decir, proteínas inactivas. Y ahora, estas proteínas de complemento van a tener un fragmento pequeño que va a ser conocido con el nombre, por ejemplo, C5 más A, o fragmento grande C5b. Entonces, tenemos que los fragmentos tienen que interactuar entre sí también para formar complejos funcionales, como veremos después, en el cual se necesita la unión de varios complejos de complemento 9 para formar el complejo de ataque a membrana. Bueno, ahora en el siguiente esquema podemos ver que hay tres vías principales para la activación del complemento, que va a ser la vía clásica, la vía de la lectina y la vía alterna. La vía clásica necesita del complejo antígeno-anticuerpo. Es muy importante esto. La vía clásica necesita del complejo antígeno-anticuerpo, el cual, como vemos, va a activar a C1, que después vamos a explicar a detalle que es la QR2S2, y que este complejo va a activar a lo que es la C4 o proteína de complemento 4, que va a liberar C4A. Recordemos que la A es el fragmento pequeño y se queda en la vía C4B. C4B va a unirse a C2A para formar la convertasa C3 de la vía clásica, que va a ser C4B2A. Y esta convertasa de C3, su función va a ser hacer una reacción con la proteína de complemento 3, la cual va a liberar C3A y C3B.
C3A vamos a ver su función posteriormente, y C3B se va a unir a otras convertasas de C3 para formar una convertasa de C5 que vemos es C4B 2A3B, y la cual la convertasa C5 va a servir como una proteína para la reacción de C5 para que se fragmenten C5A y C5B, y C5B va a necesitar que se unan C6, C7, C8 y C9 para formar el C5B67889, que va a ser el complejo de ataque a membrana que vamos a estudiar posteriormente más a detalle. Ahora, la vía de la lectina tiene un funcionamiento similar a la vía clásica. La única diferencia es que no va a depender de C1, sino de una proteína llamada MBL, la cual se va a unir a MASP para formar un complejo parecido a C1 activado que va a actuar en la reacción de C4 igual que lo hacía C1 en la vía clásica, y los demás pasos pues son idénticos. Ahora, la vía alterna no necesita de anticuerpos. Esto también es bien importante, ya que obviamente esto habla de una respuesta inmune pues sería, por así decirlo, más innata. Ahora, esta superficie microbiana, la cual va a actuar junto con C3, va a ayudar a su fragmentación en C3A y C3B. C3B va a formar la convertasa de C3 al unirse algo que se conoce como factor B, que se va a fragmentar en factor BB para la subunidad grande y BA para la subunidad chica, y gracias a una enzima llamada factor D puede convertirse en la convertasa de C3, C3B, BB, la cual va a tener la misma función que la convertasa de C3 de la vía clásica, de convertir C3 en su fragmento pequeño C3A y su fragmento grande C3B. C3B se va a unir a la convertasa de C3 de la vía alterna y va a formar una convertasa de C5 llamada C3B, BB3B, la cual va a tener la misma función que la convertasa de C5 de la vía clásica, y va a fragmentar C5 en C5A y C5B, y C5B va a seguir los pasos posteriores hasta convertirse en un complejo de ataque a membrana. Entonces, como vemos, las convertasas de C3 y C5 son pasos clave para la activación de complemento, y que en cada vía va a estar formada por unas diferentes proteínas, pero que al fin y al cabo tienen la misma función específica a final de cuentas. Vamos a la vía clásica. La vía clásica, como recordaremos, necesita de la formación de un complejo antígeno-anticuerpo. ¿Para qué? Para que se active esta vía, la cual, como vemos, el anticuerpo va a necesitar que sea IgG de la subclase IgG1, IgG2 o IgG3 o IgM. Ahora, su activación va a necesitar la activación de C1, C2, C3 y C4. No necesitan estar necesariamente en orden, ya que vamos a ver que las proteínas de complemento se nombraron conforme se fueron descubriendo, no conforme se fue dilucidando su función. Ahora, la formación del complejo antígeno-anticuerpo modifica Fc de IgM, que va a exponer un sitio de unión a C1. Es decir, con la formación del complejo antígeno-anticuerpo se va a modificar la fracción cristalizable de la inmunoglobulina M, que va a cambiar su conformación. Ahora, C1 va a estar formado por C1Q, 2 porciones de C1R y 2 porciones de C1S, las cuales van a estar estabilizadas por calcio, y van a formar el complejo C1Q-R2-S2, así es como se va a conocer en completo C1. Ahora, ¿qué porción de C1 se une a la inmunoglobulina? Pues es C1Q, y esto va a ser en dos sitios para que pueda ocurrir la activación. Ahora, al unirse C1Q con la fracción cristalizable de la inmunoglobulina, se va a hacer un cambio de conformación en C1 y va a activarse C1R, que a su vez activa C1S, y ambas porciones van a ser la parte de enzima activa de C1, que va a actuar en C4 y C2. Aquí les pongo un esquema de C1, cómo necesita unirse a dos porciones, a dos anticuerpos. Vemos que son dos IgG, y que la porción, las bolitas naranjas y amarillas van a ser R2 y S2, que van a ser la porción enzimática. Ahora, aquí se les muestra que IgM en su forma planar no reconoce el complemento, o no reconoce más bien a C1 y no se puede activar.
para que IgM se reconozca necesita estar unida a membrana, y vemos que ahí sí hay unión del complejo antígeno-anticuerpo. Ahora, cuando IgG está en forma soluble, no reconoce a C1, pero cuando está unida a membrana sí reconoce a C1. Ahora aquí es un poquito más de lo mismo de la vía. Vemos como C1 se une a IgG, después se une C4, C4b se queda y se libera C4a, que es ese triangulito en forma de pizza pequeño, y después este mismo complejo C1R2S2 va a ayudar a dividir C2A y C2B, y para que se quede unido C2A y se forme lo que ven ahí como C4B2A, que es la convertasa de C3. Ahora, esta convertasa de C3 vemos que la figurita es amarilla, va a unirse, que es en realidad C3, y se va a liberar un fragmento pequeño que es C3A, y se va a quedar el fragmento grande C3B para ayudar a formar la convertasa de C5, la cual va a dividir el C5 en un fragmento grande C5B, que es el principal de la vía, y C5A, que va a ser liberado para algunas otras funciones. Ahora, para hablar un poquito de la vía alterna, sabemos que es independiente de anticuerpo y que va a incluir a los factores C3, que se va a fragmentar en C3A y C3B, al factor B, al factor D y a la properdina. Ahora, ¿por qué la vía alterna no ataca al ser humano? Y eso es bien interesante. Y es porque en la membrana de la célula del humano va a haber ácido ciálico que va a desactivar al C3B, que va a ayudar a formar, como sabemos, a la convertasa 3 y la convertasa 5 en la vía alterna. Ahora, ¿quién va a iniciar esta vía de complemento? Va a ser las bacterias gram negativas, los lipopolisacáridos, las bacterias gram positivas, el ácido teicoico, que va a ser parte de las bacterias gram positivas, el zimosan, los virus, el Rayi en células tumorales, los parásitos, además de no microbios como el factor de veneno de cobra, los eritrocitos heterólogos, los polímeros aniónicos y los carbohidratos puros como la garosa y la inulina. Ahora, aquí en esta imagen se ve un poquito más esquemático como es la vía alterna, la cual inicia con la unión de C3b a la superficie del microbio y que va a ser unida al factor B por medio del factor D, que va a permitir la disociación del factor B en factor BB y BA, y de la porción grande, que es BB, se va a unir a C3b para formar la convertasa C3 de la vía alterna, y BA va a ser liberado. Ahora, ya que tenemos la convertasa C3, como sabemos, va a ayudar a la fragmentación de más C3 en C3A y C3B para seguir esta vía en una forma de ciclo. Y esto va a ayudar a que más C3B se unan a la convertasa 3 para formar la convertasa C5, formada por C3B, BB, C3B, o C3B, BB, 3B, depende de la nomenclatura en los libros que busquen. Y esta convertasa C5 se va a unir a C5 y va a ayudar a fragmentarla en C5B y C5A. Ahora, la vía de la lectina. Esta vía es muy interesante porque va a reconocer blancos como carbohidratos específicos. Y sabemos que, por ejemplo, las bacterias, algunos hongos van a presentar residuos de manosa en sus cadenas terminales de glucoproteínas, a diferencia, por ejemplo, del ser humano, que sus residuos normalmente terminan en galactosa, por ejemplo, como en los grupos sanguíneos, ¿verdad? Ahora, esta vía también llamada vía del MBL, por Mannose Binding Lectin, que significa unión de lectina manosa, y va a ser independiente de anticuerpos y sigue la ruta de la vía clásica. Ahora, este complejo lectina antígeno se va a unir a MASP1 y MASP2, que van a actuar como algo parecido a C1 para escindir a C2 y C4, como lo hace, ya ahí se dice, C1QR2S2 en la vía clásica. Y después los pasos van a ser idénticos. Ahora, la vía MBL, para entender un poquito más detalle, va a ser activada por algunas especies de Salmonella, de Listeria, de Neisseria, de Cryptococcus neoformans, de Candida albicans, de VIH1 y el virus sincicial respiratorio. Aquí, pues para quien le haya quedado un poquito de duda, se notan las tres vías comparadas, que va a terminar todos en la formación del C5b y C5a. C5b, como sabemos, va a ser lo importante aquí para la formación del complejo de ataque a membrana. Ahora, aquí en este esquema se puede ilustrar